Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este martes 26 de febrero de 2019. Esta mañana vamos a conversar con miembros del movimiento Nuestro Tiempo, que está trabajando para convertirse en un partido político, que tiene aspiraciones de participar en las municipales y legislativas del año 2021. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. Ha pasado casi un mes de celebradas las elecciones presidenciales en las que resultó electo Nayib Armando Bukele, quien compitió bajo la bandera de Ghana en alianza estratégica con Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Los salvadoreños que acudieron a las urnas con un 53% de apoyo dieron la espalda a los partidos que tradicionalmente han estado gobernando al país, Arena y el FMLN. Algunos analistas señalan que la poca comunicación con sus bases, la ausencia de relevo generacional y los pocos cambios en la manera de hacer política les jugaron en contra a estos dos institutos políticos, y por ello los ciudadanos decidieron poner fin a casi 30 años de bipartidismo. El reto ahora es que el sector político se renueve y escuche más a sus bases para obtener la credibilidad que a lo largo de estos años ha perdido. Ahora, los ojos están puestos en las elecciones 2021, pues serán clave para que el gobierno central pueda equilibrar fuerzas para la aprobación de leyes y proyectos que deben pasar por el órgano legislativo. Pues muchos señalan que la aritmética legislativa en estos 2 años que restan podría jugarle en contra al nuevo mandatario. Ese año será clave para una renovación no solo al interior de los partidos tradicionales, sino también en la Asamblea Legislativa. En 2021, Nuevas Ideas ya podrá competir como partido político, pero no serán los únicos benjamines. El exdiputado de Arena, Johnny Great Sol, anunció recientemente que en esas elecciones competirá con su propio partido, Nuestro Tiempo, al cual ha denominado la Nueva Derecha. Pero para abordar más a profundidad cómo se encuentra la política salvadoreña y qué ofrecen los nuevos partidos que se preparan para la contienda que se llevará a cabo en 2 años, damos paso a la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le damos los buenos días a nuestros invitados. Saludamos a Lourdes Argueta, parte del movimiento Nuestro Tiempo. Lourdes, buenos días, bienvenida. Buenos días, Manuel, y muchísimas gracias por el espacio. También saludamos a Johnny Great Sol, quien es parte de Nuestro Tiempo. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto estar de nuevo aquí en Hechos con ustedes. Bienvenidos. Nos da gusto recibirlos y queremos conocer cómo está avanzando el proceso de formación de Nuestro Tiempo, cómo va, digamos, ese trabajo que tienen que hacer para cumplir todos los requisitos que exige el Tribunal Supremo Electoral para poder convertirse en partido político. Bueno, efectivamente hay muchos requisitos, hay muchos pasos a seguir. Hemos seguido todos los pasos al pie de la letra como lo establece la ley. Estamos próximos a terminar ese proceso y estamos muy contentos y esperamos que el próximo mes de marzo presentaremos oficialmente pues todo ese esfuerzo que hemos hecho en las calles de nuestro país, en las comunidades de nuestro país, buscando el apoyo que requiere la conformación de un nuevo partido político. Ahora bien, ¿qué les manifiesta a la gente cuando les da, digamos, ese voto de confianza, cuando les da su firma para que Nuestro Tiempo se convierta en partido, Lourdes? Sí, nosotros, digamos, este proyecto político inició con la razón de ser de empezar a pensar en los ciudadanos y cómo los podíamos nosotros empezar a hacer política de la mano de la ciudadanía. Dentro de este proceso de la recolección de firmas hemos estado en universidades, en el interior del país, en la capital, en las calles, y la gente de alguna u otra forma nos ha validado las razones por las que hemos hecho eso, y es que estamos en un escenario actualmente donde los ciudadanos han perdido la confianza en los partidos políticos, en la política tradicional. Hay un tema muy grande también en la desconfianza de la democracia dentro de nuestro país, y eso nos preocupa muchísimo porque entendemos que los valores democráticos dentro de un país es lo que nos permite a nosotros poder dialogar, poder debatir, poder tener esta libertad de expresión. Entonces, en ese sentido, esas son, digamos, las cosas que nos están diciendo la gente en el día a día, en estos procesos, y que a nosotros nos valía las razones por las que queremos seguir haciendo este proyecto.
Pero ahora bien, ¿cómo valoran ustedes el hecho de, digamos, de lo que ocurrió en las elecciones del pasado 3 de febrero y las oportunidades que se abren para nuevos, digamos, participantes en el espectro político nacional? Porque se considera de que lo que ocurrió el 3 de febrero fue hasta cierto punto un voto de castigo para la forma tradicional de hacer política. Una situación que ya se veía venir de acuerdo a los expertos que analizan, digamos, la situación que ha vivido El Salvador en los últimos tiempos. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo ven el panorama partiendo de los resultados de esa elección? Y nosotros, de hecho, antes de los resultados, de conocer los resultados de esa elección, habíamos validado, porque ya habíamos comenzado el proceso de recolección de firmas, habíamos validado la necesidad o la urgencia con la cual la ciudadanía pedía nuevas alternativas políticas. Ahora, yo considero que el ser nuevo realmente no tiene mayor valor agregado. Lo importante, porque no se trata de sustituir una cosa con otra cosa que acabe siendo más de lo mismo. Se requiere un cambio fundamental en la forma de hacer política. Y cuando hablamos de hacer política en nuestro país, es como que si estuviésemos diciendo una mala palabra. Política es igual a corrupción, política es igual a abuso de privilegio. Los políticos están blindados ante la justicia. Estas son las percepciones que nosotros verificamos y confirmamos con la ciudadanía y que son válidas y vigentes, y precisamente lo que nosotros queremos cambiar de nuestro país. Creemos que nuestra democracia, como la democracia liberal alrededor del mundo, está en riesgo, y debemos de estar conscientes que si no trabajamos por la democracia, si no trabajamos por el fortalecimiento de nuestras instituciones, podemos echar a perder nuestra propia democracia que tanto nos ha costado. Entonces, el proceso electoral del domingo, como planteaba tu pregunta, sí abre un panorama nuevo, manda un mensaje importante, sobre todo de rechazo. Yo creo que es más fácil que las personas y los ciudadanos sepan o se den cuenta de lo que no quieren antes de establecer qué es lo que queremos. Es más fácil decir, bueno, yo ya estoy cansado de los mismos de siempre, ya estoy cansado de la corrupción, yo voy a votar en contra de eso. Pero, ¿qué queremos como ciudadanos? ¿Qué queremos como salvadoreños? Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros queremos ser una propuesta diferente y queremos dignificar la política, porque queremos que la política dé servicio. ¿Qué piensan ustedes cuando se dice que nuestro tiempo puede ser una opción que ocupe parte del espacio, digamos, que ha estado ocupando el Partido Arena en los últimos años? Creo que algo que nos tenemos que acordar, y regresando un poquito al contexto de lo que vimos en las elecciones pasadas del 3 de febrero, casi el 50% de la población que estaba en toda su capacidad para ir a votar y que estaba dentro del padrón electoral, no por alguna u otra razón se quedó en la casa, ¿verdad? Y no fue a votar. Ahí es donde eso a nosotros nos confirma de que casi un 50% de la población todavía está, por alguna otra razón, tiene toda esta desconfianza en torno a probablemente procesos electorales o los mismos partidos políticos o la forma de hacer política o posiblemente los candidatos que están. Entonces, para nosotros ha presentado una oportunidad que nosotros realmente le queremos dar representatividad a esas personas. Queremos que las personas, no queremos nosotros hacer la política con ellos, queremos que ellos se acerquen a nosotros, que sean parte de esta propuesta, que sean parte de este proyecto y que nos ayuden a nosotros a entender y a conocer las necesidades, porque no es lo mismo hablar de la necesidad en el oriente del país, hablarla en la zona central, ¿verdad? Incluso eso cambia por municipios e incluso hasta por comunidades. En ese sentido, sí queremos invitar a todos los ciudadanos a que se acerquen a nosotros, a que nos comenten, a que hablen con nosotros para que nosotros podamos realmente hacer política de la mano con ellos. Si puedo agregar una cosa más. Claro. En relación a tu pregunta, porque nosotros creo que como salvadoreños hemos estado acostumbrados a un esquema de izquierdas y derechas, ¿verdad? Muchos le llaman un bipartidismo de facto, aunque este ha sido un sistema multipartidario, pero donde únicamente dos actores grandes accedían al poder por los últimos 30 años y eso cambió repentinamente hace un par de semanas. El escenario claramente ha cambiado, pero no venimos nosotros ni pretendemos sustituir o desplazar, como se ha dicho, en convertirnos en una nueva derecha y desplazar o canibalizar a Arena. No se trata de eso. De hecho, a mi juicio, Arena y el Frente actualmente
tienen un reto enorme de recomponerse, de reformarse, de reintegrarse, porque la responsabilidad que tienen por los próximos 2 años, dada la correlación dentro de la Asamblea Legislativa, de ser una oposición política, porque por primera vez en 30 años los dos fueron enviados a la oposición política, es un trabajo y una tarea imprescindible en una democracia. Sería terrible que no hubiese oposición política efectiva en nuestro país. Ahora bien, le preguntaba eso porque cuando ustedes publicaban un video, específicamente un video en el que usted hablaba y señalaba, digamos, de lo que están haciendo para convertirse en partido y los retos que ven ustedes, digamos, en el panorama de acuerdo al trabajo que tienen que hacer para convertirse en un partido político, comenzaban también los ataques de gente que les comenzaba a señalar como la nueva arena, decían como la arena que estaba surgiendo convertida en otro partido político, y es por eso mismo que le hago la pregunta. Digamos, claro. Digamos, ¿cómo ven ustedes la situación a raíz de esto que se señala? Esta es la nueva arena. Sí, precisamente considero que este anterior esquema del cual venimos aún tiene muchísimo arraigo, ¿no?, en la psicología de los ciudadanos, en la mente de los ciudadanos. Y es algo que hay que... yo lo puedo decir y puedo decir cosas muy bonitas. Al final lo vamos a tener que demostrar. Lo vamos a tener que demostrar con acciones que estamos dispuestos a hacer las cosas diferentes. En diferentes áreas, los partidos políticos hasta la fecha no se han comprometido ni han demostrado ser efectivos en cuanto a transparentar el financiamiento de sus campañas políticas, por ejemplo. Yo considero que las campañas políticas están altamente cargadas de populismo. Y más allá de las campañas políticas, las propuestas de políticas públicas y los mensajes que a diario... somos los ciudadanos bombardeados de parte de los políticos. Sin política no hay desarrollo, pero con política sin desarrollo hay populismo. Y este es un país que hoy por hoy no se está desarrollando. Este es un país que se ha quedado atrás. Por tanto, el deber que tenemos como ciudadanos es de involucrarnos en política, indudablemente. Pero, ¿qué pasaría, digamos, si en determinado momento gente que estuvo o que está ligada a Arena empiezan a buscar a nuestro tiempo para buscar integrarse, digamos, como parte de las opciones que puedan ustedes ofrecer en determinado momento en una elección? Sí, bueno, existen diferentes posibilidades en cuanto a intereses y personas que quieran o ven los partidos políticos puramente como un vehículo para participar en la cosa pública, para acceder a una función pública. Pero los partidos políticos son más que esos. Nosotros siempre decimos que planteamos y queremos ser un partido incluyente, es decir, un partido donde cabemos todos. Pero a pesar de eso somos un partido exigente. Exigente en cuanto a principios democráticos, exigente en cuanto a Estado de Derecho y respeto de la ley. Yo creo que a veces cuando se han dado casos de corrupción, los partidos rápidamente llegan a la conclusión de que la corrupción es individual, ¿no? y que el individuo que cometió el acto es el que tiene o recae sobre esa persona exclusivamente la responsabilidad. Y nosotros consideramos que cuando suceden actos de corrupción hay una responsabilidad compartida entre el partido y el individuo que comete el acto de corrupción. Por tanto, yo creo que aunque tengamos estatutos y reglamentos perfectos y ejemplares, lo importante para nuestro tiempo es que desarrolle una cultura donde la persona, que hoy por hoy tenemos, aunque somos un grupo pequeño, y por eso creo que el crecimiento nuestro debe ser moderado y ordenado, una cultura en donde la persona que está a tu izquierda y a tu derecha no va a robar, va a hacer siempre lo correcto, y nos vamos a mantener responsables por nuestros actos siempre. Entonces aquí hay definitivamente una responsabilidad compartida. Los partidos no son únicamente los vehículos para la participación, tienen un rol importante contralor, tienen un rol importante de seguimiento a la función pública, y es lo que pretendemos hacer diferente a lo que se ha venido haciendo hasta el momento. ¿Pero qué tan dispuestos están a abrir los espacios, digamos, para personas que ya participaron en política y que al ver, digamos, el surgimiento de un nuevo proyecto quieran subirse al proyecto?
Creemos que una buena hoja de ruta para identificar esas personas que quisieran ser parte de nuestro tiempo es que cumplen con los principios que tiene nuestro tiempo. Nosotros tenemos una serie de 7 principios que son absolutamente no negociables para nosotros. Entre ellos están la libertad, la transparencia, la solidaridad, la empatía. Y son principios que realmente marcan la esencia de quiénes somos nosotros y cómo queremos llevar este proyecto político para acercarnos a la ciudadanía. Como lo decía Johnny, nosotros podemos ser flexibles e incluyentes en tener una diversidad de pensamientos, de opiniones dentro del proyecto como tal, siempre y cuando cumplan con estos principios y estén siempre... sean bien estrictos siempre con este tema de la lucha contra la corrupción, con ser más transparentes, con defender los valores y los principios democráticos, que es lo que nosotros estamos. O sea, ahorita estamos en un escenario político preocupante en ese sentido, y eso es lo que queremos nosotros empezar a hacer para devolver la confianza y hacer de la política algo que beneficie a los ciudadanos y que no beneficie a intereses propios o intereses en particular, que es cómo se ha estado haciendo la política en los últimos años. Pero en El Salvador ocurre un fenómeno también que es muy claro. Mucha gente a veces acepta los principios de un partido, acepta, digamos, los requisitos que se le ponen para digamos, ser parte de ese partido, pero su objetivo es al final un interés personal. Y eso ha quedado claro si revisamos la historia reciente de El Salvador y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en órganos como la Asamblea Legislativa. Sí, mira, yo creo que los partidos políticos son de naturaleza abierta, por tanto siempre existe ese riesgo de que ingrese una persona cuyos intereses, cuya visión no se comparte con la visión del grupo. Ese riesgo siempre está presente. Nuestro reto es tener una cultura, es tener una misión clara, que hoy por hoy la tenemos, de hacia dónde queremos llegar, en donde cuando ingrese esa persona que no considera que la política es para servir, sino para servirse, que se sienta incómoda, que se sienta que no pertenece. Y solita esa persona va a salir. Yo creo que cuando tenés partidos políticos que claramente no tienen liderazgo, donde sus líderes políticos no dan el ejemplo, donde no hay una visión compartida, donde no hay un plan, es evidente que ese partido político será mucho más vulnerable para que los oportunistas de siempre lleguen y hagan su abril, ¿verdad? Entonces, ese es realmente el reto que nosotros tenemos. No podemos, por razones prácticas y lógicas, si vamos a defender principios democráticos, aislarlos o construir una muralla alrededor de nosotros. Pero sí podemos trabajar en esa cultura, en esa esencia, en esa mística, que se fundamenta en la ciudadanía. No se fundamenta en la figura de un líder, de una persona, sino de la ciudadanía y la fuerza que tenemos como ciudadanos de cambiar nuestro país. Ahora bien, hablábamos de un problema, digamos, que hasta cierto punto es muy serio que enfrenta El Salvador, y es la corrupción. La interrogante que surgía era, bueno, ¿cuál es la reacción de los partidos ante un fenómeno como la corrupción? ¿Qué pasa cuando alguien dentro de las filas de un partido se ve involucrado en actos de corrupción? Y para muestra podemos citar los casos de los últimos 3 expresidentes de El Salvador. El caso del presidente Francisco Flores, el caso de Elías Antonio Saca, que está en prisión, el caso de Mauricio Funes, que tiene procesos abiertos y 4 órdenes de captura en su contra. Hasta cierto punto, digamos, los partidos no han dicho es el individuo el que ha cometido, digamos, el acto de corrupción. Al contrario, hasta cierto punto el ciudadano percibe de que ha habido hasta cierto proteccionismo de parte de, digamos, de las fuerzas políticas hacia estas personas. Sí, si algo ha sido evidente es que ha habido, a mi juicio, no se ha asumido la responsabilidad debida en cuanto a estos temas. Fíjate que nosotros tenemos discusiones a cada rato de la diferente temática del país, y si hay un tema en el cual nosotros, como nuestro tiempo y los integrantes de nuestro tiempo, tenemos consenso, es sobre la lucha contra la corrupción y lo que eso implica. Porque tú mencionabas 3 casos de gran calado que obviamente requieren la complicidad de todo un sistema. Pero la corrupción pequeña, la corrupción del día a día, el abuso del vehículo nacional,
la corrupción del día a día, que igual todos los ciudadanos somos testigos de la misma, algunos la denunciamos, otros no. Esa es tan importante como la corrupción a gran escala. Cómo hacemos cualquier cosa es como hacemos toda la cosa. De hecho, yo creo que cómo se administra un partido político, por eso nosotros decidimos abrir una dirección de transparencia dentro del mismo consejo directivo. Cómo nosotros manejamos un partido político, podría esperarse que así se maneje también la cosa pública. Entonces, ese compromiso lo tenemos clarísimo y la lucha contra la corrupción es una, si no la más alta prioridad para nuestro país. Sí. Solo para ir complementando un poco sobre eso y con la dirección de transparencia que nosotros tenemos, es la primera dirección de transparencia que se tiene en una institución política como la nuestra. En ese sentido, nosotros queremos ir más allá de lo que nos pide la ley, específicamente la ley de los partidos políticos, y empezar a construir estos procesos, estos mecanismos que a nosotros nos van a tener vigentes en ese sentido, y poder cumplir tanto con lo que exige la ley, con lo que exige la ciudadanía también, y estar al tanto con, digamos, todo este trabajo que también está haciendo la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, en temas de transparencia de instituciones políticas e incluso de campañas electorales. Hemos visto que se ha demandado y se ha exigido muchísima transparencia en torno a ese sentido, y nosotros no queremos cometer los errores que se han hecho en el pasado y no queremos que esos errores sean excusa para nosotros no empezar a corregir las cosas. Entonces queremos empezar con el pie derecho, empezar a hacer las cosas bien y ser totalmente transparentes en ese sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Cuando regresemos vamos a conocer el punto de vista de la gente de nuestro tiempo sobre temas de muchísima actualidad, el debate que existe en la Asamblea Legislativa sobre situaciones como, por ejemplo, el fuero del que gozan ciertos funcionarios y que hoy está en debate a raíz de un presunto abuso sexual cometido por un magistrado de Cámara contra una menor. Ya regresamos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con miembros de nuestro tiempo, este movimiento que está tratando de cumplir lo antes posible los requisitos que exige el Tribunal Supremo Electoral para convertirse en partido político y poder participar en las municipales y legislativas que van a tener lugar en el año 2021. Hay elementos importantes en el debate, ya les adelantábamos que en la Asamblea Legislativa se ha comenzado a analizar qué va a pasar con el tema del fuero. Algunos partidos están pidiendo que se elimine para cuando se cometa ciertos delitos y otros legisladores están diciendo que se debe eliminar para todo funcionario y ante cualquier tipo de delito. Vamos a conocer, digamos, qué piensa, en este caso, nuestros invitados, Lourdes Argueta y Johnny Gray Sol, miembros de nuestro tiempo, sobre este tema que está en debate. Johnny, creo que ha sido un tema, digamos, que se ha venido chineando en las legislaturas y ahora ha llegado a un punto de rebalse en el que ya se está analizando quitar este beneficio que está comprendido en la Constitución. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando con el tema del fuero? Lo que sucede claramente es que una protección cuya finalidad es otra ha sido manipulado de tal forma que resulta ser protección o blindaje para impedir de que funcionarios públicos que han cometido delitos sean sometidos a la justicia. Nosotros creemos y respetamos el debido proceso judicial, pero consideramos que, y dado el caso que está en coyuntura, ¿no?, y que ha elevado a nivel de debate nacional este tema, es que el magistrado al cual la Fiscalía presenta cargos en su contra debe de ser sometido a la justicia y eso no debe de estar sujeto a un debate a la Asamblea Legislativa o la posibilidad de que se someta a la justicia tampoco debe estar sujeta a una mayoría de votos o no tenerla en la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que hay que verlo desde la óptica ciudadana, que es lo que más me preocupa a mí. ¿Qué pensarán los ciudadanos cuando ven, o algún ciudadano que haya cometido un delito, que haya sido castigado por la justicia, que haya sido sometido y acabado en la cárcel? ¿Cómo verá cuando un líder o cuando un funcionario público goza, como lo planteabas tú, de este privilegio? El fuero no es un privilegio, es una herramienta
que se planteaba en la Constitución para hacer la labor de funcionario público y poder tener la capacidad de hacer denuncias sin consecuencias, pero se ha abusado. Entonces la pregunta es si ha abusado a tal grado de que es algo que no se puede gestionar y conviene más eliminarlo completamente. ¿Qué piensa Lourdes cuando hay un debate respecto, digamos, que parece más engorroso de lo normal, que parece que se le da largas y largas y largas a los temas y, por ejemplo, la situación de las víctimas, el ciudadano se pregunta, ¿qué está pasando con los derechos, sobre todo en este caso, de la niña que presuntamente fue abusada por este funcionario? Sí, yo de veras lamento la situación y en el caso que se está dando, que se está viendo y que se está hablando muchísimo dentro de la coyuntura. Realmente esos casos creería yo que no deberían de pasar por ninguna razón, por ningún motivo y mucho menos por un funcionario público. En ese caso estoy de acuerdo que los procesos, al fin y al cabo, para eso existen los procesos judiciales y creo que debería de darse a conocer este debido proceso de la manera más justa, de la manera más transparente y pues los resultados dirán, ¿verdad? Si al final pues es culpable o no. Pero en ese sentido nosotros sí creemos y defendemos totalmente los derechos de las mujeres y de las niñas. Creemos que son un sector de la población que definitivamente trae mucho desarrollo, que pueden haber muchos liderazgos en ese sentido y nos preocupa también porque estamos hablando de la salud de la población de nuestro país, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido es muy preocupante y por eso lo lamentamos también. ¿Pero qué piensa Johnny respecto a que el debate si se quita para unos delitos o, digamos, se quita para todos los funcionarios en ejercicio y que ya no exista esto como privilegio o como protección para ciertos cargos? Yo creo que si evidentemente se está usando como una protección para no someter a funcionarios públicos nuevamente a la justicia de manera pronta y debida, y todo lo contrario se está utilizando de manera contraria a los intereses de la ciudadanía, que es algo que debería considerarse eliminar completamente. Pero nuevamente, o sea, esa no es su razón de ser, ¿verdad? Y lo que ha sucedido, como ha sucedido en otros temas que tienen que ver con abuso de privilegio, es que se ha ido socavando la confianza ciudadana en lo público. La impunidad, ¿verdad? Que yo diría es el tema central alrededor de este debate, y su efecto negativo a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en la justicia, en la democracia en sí mismo. Nuestro país, en un sondeo de Latinobarómetro, salió que somos el país que mayor porcentaje de personas están dispuestas a aceptar un régimen autoritario por encima de un democrático, porque para muchos, incluidos muchos que están en mi generación, la democracia no ha producido los mejores resultados en cuanto a desarrollo de un país. Eso es altamente preocupante, porque la historia nos dice que la democracia es la mejor forma de gobierno que tenemos. Y también hemos vivido y venimos de una historia de tiranías y autoritarismos que yo quisiera jamás se repitieran en nuestro país. Pero es algo que se puede repetir. Entonces, si la ciudadanía ve que desde lo público hay abuso a tal grado de que cuando se cometen delitos tan graves como el que estamos conociendo, que evidentemente nadie ha sido condenado, pero también hay una enorme urgencia de que este individuo se someta a la justicia lo antes posible, y hay una víctima de por medio, como ya mencionaba Lourdes, que es lo más lamentable de todo. Ahora bien, existen, digamos, diferentes análisis sobre lo que está pasando en el espectro político y me gustaría conocer su punto de vista. Durante los últimos años se ha dicho que los partidos, en este caso los partidos mayoritarios, se han desconectado del ciudadano.
¿Qué perciben ustedes a la hora de que hablan, digamos, en las calles con el ciudadano al que le piden a ustedes la firma para que les dé, digamos, la oportunidad de convertirse en partido político? ¿Perciben esa desconexión que se ha dado entre quienes hacen política, toman decisiones, con el ciudadano que está, digamos, enfrentándose a la vida día a día, el que va en el transporte colectivo, el que está, digamos, trabajando en una empresa por un salario tal vez muy bajo, el que está en la maquila, el que está en diferentes ámbitos de la vida del país? Totalmente, estando en el día a día hablando con los ciudadanos salvadoreños, se siente ese desencanto porque la gente no está del todo contenta, obviamente porque creo que todos, siendo salvadoreños, tenemos una buena percepción de cómo han estado yendo las cosas o cómo han estado liderando el país nuestros representantes y nuestros políticos. La gente está totalmente desencantada y está hasta cierto punto harta. Hay un hartazgo muy fuerte dentro de la población, precisamente porque hay gente que quiere tener las mejores oportunidades en educación, en trabajos, en salud, y eso no se les está dando. Nosotros hay que reconocer que somos un país que hasta cierto punto empieza a exportar a su gente. Y eso no debería ser del todo así. Nosotros tenemos aquí muchísimo potencial, muchísimo talento. Y lo mejor que tenemos de todo es que tenemos gente, tenemos ciudadanos y tenemos salvadoreños que quieren quedarse aquí, que quieren prosperar. Entonces creo que eso es un motor muy valioso de cómo empezar a desarrollar este país, y si lo hacemos de la mano de las personas que saben qué es lo que necesitan o saben qué es lo que están exigiendo, y si nosotros solo los escuchamos y trasladamos eso de palabras a acciones, creo que eso ya va a dar, ya se va a ver muchísima diferencia en la forma de ser política. Hay un comentario muy frecuente a la hora de recolectar firmas, ¿verdad? Y vienen y te firman y te dicen, vaya, yo les voy a dar la firma, yo creo en ustedes, yo creo que lo que están haciendo es bueno. Pero luego viene la segunda parte y te dicen, no se vayan a convertir en más de lo mismo. O inclusive te preguntan y te dicen, ¿cómo van a hacer para que no se conviertan en más de lo mismo? Y yo creo que el ciudadano en general, dado el historial de lo que hemos visto por los años de los años y por los siglos de los siglos, desconfía de manera a priori, o sea, de manera automática, duda, es escéptico. Y el ciudadano, hasta cierto grado, siempre debe de conservar ese escepticismo, sobre todo el periodista, aquel que investiga. O sea, como ciudadanos tenemos una labor de investigar. A veces lo que leemos en redes, no todo es verdadero, no todos son hechos reales, y hay una responsabilidad. Inclusive, a veces compartimos noticias o le damos retweet a una noticia que es falsa. Yo te aseguro que si Manuel Burgos en su noticiero empieza a reportar noticias que luego la ciudadanía se da cuenta que eran noticias o cosas que ni siquiera pasaron, el noticiero empezaría a perder credibilidad de una manera estrepitosa, y perdería su razón de ser. Así como el periodismo tiene su ética, también debe existir una ética dentro de la política. Pero lo que voy es, el ciudadano duda, ¿no? El ciudadano dice, no sé, yo creo que la política siempre va a seguir igual, esto aquí nunca nada va a cambiar. Y eso es precisamente, o sea, nosotros podemos convencerlos y decirles cualquier cosa, pero eso al final hay que demostrarlo. El capital político se gana, y se gana, hablábamos fuera del aire sobre la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y si uno no es coherente, es la manera más fácil de romper o perder la reputación, pero construirla es difícil. Nosotros estamos conscientes de eso, estamos construyendo algo, pero estamos conscientes de que estamos nadando contracorriente, que al final, que estamos arrancando en un momento donde son pocos los que creen en nosotros y tenemos que irnos ganando esa confianza. Ahora bien, pero usted ya tiene experiencia, digamos, en la Asamblea Legislativa, de cómo se manejan las cosas allá adentro, y sabe de que la Asamblea Legislativa es hasta ahora, y es, digamos, lastimoso decirlo, es uno de los órganos de Estado que goza de menos credibilidad por todas las decisiones y por todas las acciones que ahí se han tomado. Ustedes como, digamos, como opción nueva,
como partido que busca hacerse un espacio en el espectro político nacional, ¿qué piensan de los manejos que a veces se hacen en la Asamblea Legislativa y qué harían ustedes para cambiar, por ejemplo, situaciones que están ahí y que incluso le llevaron a usted a disentir en determinado momento de decisiones que se estaban tomando en ese órgano de Estado? Yo creo que la mayor oportunidad la vamos a tener en el 2021. En el 2021, como planteabas al inicio de la entrevista, tendremos elecciones legislativas y municipales. Y nosotros, como nuestro tiempo, queremos llevar a candidatos a diputados talentosos, que lleguen ahí por mérito, con una oferta diversa de hombres y mujeres preparados y preparadas para la función pública, que sabemos que van a demostrarle a la ciudadanía que hacer política es servir. Entonces, eso por una parte creo que es parte de, valga la redundancia, de nuestra motivación y de nuestros objetivos, yo diría que ya a corto plazo, porque esa elección está bastante cercana. Y luego, por otra parte, yo creo que es a través del ejemplo. Yo llegué a la Asamblea Legislativa como parte de la renovación política de Arena. Llegué creyendo ingenuamente que de alguna manera merecía respeto porque no traía la cola pateada, me había formado profesionalmente, creía que estaba preparado para la función a la que iba a ejercer y rápidamente me di cuenta de que yo no gozaba de ninguna credibilidad, que yo la tenía que demostrar. Y considero que en el trabajo del día a día, en las posturas que sostuve defendiendo lo que creía correcto y lo que creía era por el bien común de las personas, eso me fue generando a mí un capital político importante, pero fue difícil construirlo. Implicaba nadar contracorriente a veces, implicaba separarme del voto de bloque de partido y defender mi postura. Implicaba disentir y señalar cuando las cosas no están bien. Yo creo que un ciudadano que ve un acto de corrupción, que ve algo que es incorrecto o indebido y no lo denuncia, acaba siendo cómplice de lo mismo. Entonces, cuando yo notaba irregularidad o no tenía claro que una decisión para una elección de un funcionario de segundo grado no había sido transparente, no había sido de cara a la población, había un reparto de cuota o una negociación oscura, pues lo denuncié y mi voto correspondió a esa denuncia. Entonces, esas actitudes en una democracia son necesarias y ojalá se vayan replicando más. ¿Cuál consideran ustedes debe ser la relación de los partidos políticos, en este caso con el Ejecutivo? Los partidos políticos que tengan representación legislativa. Sabemos que a partir del 1 de junio toma posesión un nuevo gobierno y que definitivamente, digamos, se va a escribir una nueva página porque, como bien lo apuntaba Johnny Wright, decía, los dos partidos mayoritarios estarán en la oposición. Pero ¿cuál debería ser esa relación, digamos, entre órganos, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen, digamos, tanta dependencia entre sí? Sí, definitivamente tiene que haber cierta fluidez entre estos dos órganos. Al final vivimos en una república y los tres órganos, los tres poderes existen porque son totalmente independientes el uno con el otro, pero también tienen que tener esa habilidad de poder funcionar juntos y actuar para el bien de la ciudadanía. Creo que esa es la gran meta y lo que estamos viendo. No debería haber algún tipo de discordia entre los órganos, sino que todo lo contrario. Y queremos que se tomen las decisiones a base de el beneficio para el país y estamos hablando un beneficio a largo plazo también, porque aquí mucho ha sido la tendencia que se proponen propuestas, valga la redundancia, o se proponen ciertas iniciativas o programas, pero siempre al corto plazo. O entra un nuevo gobierno y se descartan las cosas buenas que se han hecho en el pasado. Y en ese sentido, nosotros queremos que nuestros representantes, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, aprendan a realmente identificar qué es la necesidad y que nosotros necesitamos dentro del país propuestas que sean tanto integrales, pero también que sean a largo plazo, para que esto tenga sostenibilidad en el futuro y que realmente puedan demostrarse resultados y que no se vengan a descartar porque fulanito tal lo propuso este del partido
X y por eso no me gusta, ¿verdad? Tenemos que empezar a leer si son propuestas sustanciosas y si son a profundidad y si realmente llegan a ser para el beneficio. Entonces, eso es lo que nosotros buscaríamos también de esta relación con el Ejecutivo y el Legislativo. Cierro con su comentario. Sí, primero hay que ser sinceros, ¿verdad? No hay solución de corto plazo, ¿verdad? No hay soluciones inmediatas, no hay una magia que va a resolver toda la problemática salvadoreña ni en los próximos 5 ni en los próximos 10 años. Eso como punto de partida, no hay una receta mágica. Luego yo creo que hay que definir términos también, porque muchos hablan de un diálogo abierto entre las diferentes partes y fuerzas políticas. ¿Pero qué es diálogo? Yo creo que el diálogo implica poner a un lado los intereses sectoriales absolutos y poner sobre la mesa el bien común pero consensuado. Ese ejercicio aún no se ha hecho en nuestro país. Entonces lo que tenés es disparates populistas, diría yo. Cada quien propone y cada quien propone para ver quién da más y quién queda mejor con el pueblo. En el fondo se requiere sinceridad, se requiere seriedad. Y que ese diálogo sea deliberado, sea eficaz y sea transparente y de cara a la población. Bien, les queremos agradecer esta mañana por haber estado con nosotros. Definitivamente estamos dándole seguimiento a lo que está ocurriendo con nuestro tiempo. Esperamos tenerlos pronto ya como partido político y que puedan venir también a conversar con nosotros sobre los planteamientos que van, digamos, de cara a los procesos electorales que vienen. Perfecto, no, muchísimas gracias, Manuel, y gracias a Hechos por este espacio. Un gusto haber compartido con ustedes. Apreciamos siempre la invitación a este canal y a este noticiero y nuevamente felicitamos y reconocemos la labor periodística tan importante para una democracia como la nuestra que hacen aquí. Muchas gracias, esperamos tenerlos pronto, ya digamos hablando de lo que van a hacer este proceso electoral, lo que va a ser este proceso electoral de 2021. Vamos a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos.